¿Qué hacemos luego de la aflicción? Buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 16 de julio y estamos listos para comenzar a leer y meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar tiempo en tu palabra, Señor, y podemos meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y seas tú hablándonos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hacemos luego de la aflicción? O tal vez debería decir, ¿qué dice la palabra que deberíamos hacer luego de la aflicción? Saben, hace algunos años hice un viaje para visitar a unos hermanos queridos que enviamos a servir al exterior. Casi todo el viaje de ida fue tranquilo. Eran vuelos comerciales en aviones convencionales. Pero para el último tramo de mi viaje, los hermanos a los que iba a visitar hicieron la compra del pasaje. Y cuando llamaron a abordar, me encontré en la pista frente a un pequeño avión de 14 pasajeros. Y era avión de una aerolínea local. Hasta ese momento yo no había entendido por qué no me preguntaron si yo quería pasillo o ventanilla. Y bueno, era porque solo había un asiento entre la ventanilla y el pasillo. Entrabas agachado y no había espacio para maletas de mano. Tenías que poner tu mochila o lo que tenías en tus piernas. Podías tocar con tus manos la plancha que había en el avión. Pero bueno, ese avión despegó y pronto comenzó un gran tiempo de aflicción, porque el pequeño avión entró en una tormenta. El avión no tenía puerta entre los pasajeros y la cabina donde estaba el piloto y el copiloto. Entonces se veía cómo la lluvia caía sobre el parabrisas del avión y cómo el piloto y el copiloto luchaban por mantener el avión volando en línea relativamente recta. Era un vuelo con mucha turbulencia. Sentías como si el cielo estaría lleno de baches. Ahora, fueron 30 minutos de vuelo, pero fueron los 30 minutos de oración intensa, de espiritualidad profunda, más largos que tuve en toda mi vida. El aterrizaje fue también aterrador, pero cuando tocamos tierra yo estuve agradecido con Dios por haber llegado. Pero, ¿qué hacemos luego de salir de un tiempo de aflicción, de un tiempo de desesperación? ¿Qué viene después de la tormenta? Cuando leemos en Salmo 119 los versículos del 65 al 72, David nos habla de qué hacer luego de la aflicción, sea la aflicción que hayas vivido. David escribe esta alabanza mostrando qué es lo que el Señor hace y cuál debería ser nuestra respuesta al accionar del Señor luego de pasar un tiempo de aflicción. Entonces vamos a leer esta porción de la palabra. Salmos 119 del 65 al 72. Y la palabra dice así: Has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El corazón de ellos se ha vuelto insensible como sebo, pero yo me he deleitado en tu ley. Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus leyes. Mejor me es la ley que procede de tu boca,
que miles de piezas de oro y plata. ¿Qué hacer luego de la aflicción? Y vamos a ver en este y los siguientes devocionales 3 respuestas a esta pregunta a través del pasaje. Y estas son que luego de la aflicción vamos a primero reconocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Segundo, vamos a reconocer nuestra condición, la condición en la que estamos como seres humanos, sin Dios. Y tercero, vamos a reconocer lo buena que es la voluntad de Dios y la vamos a seguir. Entonces vamos a la primera respuesta. ¿Qué vamos a hacer luego de la aflicción? Lo que vamos a hacer es reconocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Dice, has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Sea cual fuere el resultado al salir de la aflicción, es decir, que nos haya ido muy bien o que nos fue realmente mal, ¿podríamos decir que ese es nuestro sentir? ¿Podríamos ver que el Señor nos ha hecho bien? En la historia del principio, como les contaba, bajando del avión, yo podía tener 2 reacciones diciendo, Señor, ¿por qué me haces sufrir? ¿Por qué me has traído de esta forma? ¿Acaso no estoy viniendo a hacer tu obra? ¿Acaso no te estoy sirviendo? ¿Por qué tenías que hacer esto? O bien podía decir, gracias Señor por tu amor y tu cuidado. Gracias por hacerme llegar con bien. Sé que tú estás obrando tu voluntad. Sé que si hubieras querido que las cosas salieran de otra forma, igual tu voluntad es perfecta. David pasó por un tiempo de aflicción. En el versículo 67 dice, antes que fuera humillado. El versículo 69 dice, los soberbios forjaron engaño contra mí. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido afligido. Saben, David estaba saliendo de un tiempo difícil. Aparentemente un tiempo de persecución. Pero lo primero que dice es, Señor, tú tratas bien a tu siervo. Tú tienes un cuidado increíble por tu siervo. Y esto es conforme a tu palabra. David podía decir, has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo que tú has dicho en tu palabra lo has cumplido, y lo que está en tu palabra es lo mejor para mí. Me has hecho bien conforme a tu palabra. ¿Saben? El Señor siempre obra conforme a su palabra. Muchas veces el problema es que nosotros no escuchamos a Dios por medio de su palabra y queremos verlo a través de las circunstancias, a través de lo que nos está pasando, en lo cotidiano, en las cosas que podemos ver afuera. O tal vez quisiéramos que en el cielo se abran las nubes, salga una luz y escuchar una voz del Señor diciéndonos qué hacer. O tal vez pedimos señales tomando como ejemplo la falta de fe de Gedeón. Por eso no entendemos lo que está sucediendo. Pero sea que le escuchemos o no, el Señor siempre va a obrar conforme a su palabra. Cuando vamos a la palabra de Dios, escuchamos al Señor y entendemos. Saben, podemos ver el bien que el Señor nos hace. A través de la palabra del Señor encontraremos, como dice, sabiduría y un buen juicio para nosotros, para nuestra vida. Eso es lo que dice el versículo 66.
Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En la palabra del Señor encontramos su misericordia, su amor y su cuidado. Encontramos vida, esperanza y consuelo. Entonces, luego de la aflicción y viendo la palabra del Señor, podemos ver que Él es bueno y bienhechor. Cuando reconocemos que nuestro Señor es bueno y que nos hace bien, estamos entendiendo su palabra. Me ponía a pensar que mi aflicción en el avión no hubiese sido tan grande si es que yo hubiera tenido en mente la palabra del Señor. Mi preocupación era mi familia. ¿Qué sería de ellos si me pasaba algo? En ese momento no estaba en mi mente que el vivir para mí debería ser Cristo y el morir ganancia, que no debería afanarme pensando qué es lo que comerán o con qué se cubrirán o si yo no estoy ahí para mi familia, porque el Señor sabe la necesidad que ellos tienen, como dice en Mateo 6, 31 y 32. O como David dice en Salmos 37, 25, que no vio un justo desamparado, ni a sus descendientes que mendiguen pan. Yo oraba, Señor, que no se caiga el avión, porque me da miedo pensar en mi familia sin mí. Además, quisiera ver a mis hijos profesionales, quisiera disfrutar de nietos que aún no los tengo, y pasar mis días de vejez junto a mi esposa. Era lo que podía ocupar mi mente en ese momento, y no la palabra de Dios. Miraba lo que estaba pasando por encima de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, luego de volver del viaje, ya en La Paz, y meditando en la palabra, vi que mi forma de pensar estaba mal, no conforme a la palabra del Señor, que mi confianza estaba puesta en lo que yo podía hacer por mi familia y no en la provisión de Dios. Y como dice el versículo 67, antes que fuera humillado, yo erré. Durante el tiempo que estaba siendo humillado, también erré. En su amor y misericordia, el Señor me cuidó. Y si Él hubiera decidido algo diferente, yo tengo que entender que ese es su plan. Y debo reconocer que Él es bueno y bienhechor. Debo entender que Él obrará siempre conforme a su palabra. Y obviamente es difícil pensar así. Y seguro que muchas veces más erraré. Pero tengo que pedirle al Señor que me llene cada vez más de su palabra para ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido afligido. ¿Pero para qué? Para que aprendiera tus leyes. La aflicción nos va a llevar a reconocer que nuestro Señor cuida de nosotros y nos lleva a confiar en Él. Y lo que nos dice en su palabra es fiel y verdadero. Cuando la aflicción pasa, es decir, luego de la aflicción, reconocemos que nuestro Señor realmente es misericordioso, amoroso y cuida de nosotros. Entendemos su palabra, aprendemos. Obra bien para nosotros conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Ahora, en ese proceso, a través de su palabra, el Señor nos enseña buen juicio. Ese buen juicio que nos da conocimiento. Le vemos como bueno y bienhechor. Vemos que la aflicción cumple propósitos
del Señor en nosotros, que son conocer y aprender la palabra, moldearnos conforme a su voluntad, entender que Él va a actuar de una forma fiel a lo que dice su palabra. Ahora, luego de la aflicción, vemos a ese Dios misericordioso y amoroso que cuida de nosotros. Si pasamos aflicción, es porque el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra que tú tienes un propósito en la aflicción y que luego de la aflicción podemos verte, Señor. Podemos verte en toda tu magnitud. Te pedimos que tú nos ayudes a poder mirarte, a poder entender lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El lunes veremos una segunda respuesta a esta pregunta con la que comenzamos el devocional. ¿Qué hacemos luego de la aflicción? Y vamos a ver que tenemos que reconocer nuestra condición. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana.